Bienvenidos. Este es el primer video que corresponde al curso de Teoría Sociológica Clásica, en el cual abordaremos una primera unidad o temática del módulo 1 dedicado al surgimiento de la teoría social. El objetivo que nos planteamos en este módulo es construir un mapa general con los antecedentes sociales e ideológicos más importantes que podríamos reconocer durante el siglo XIX y que estuvieron en torno y influenciando el desarrollo y nacimiento y desarrollo de la sociología como una ciencia. Vamos a trabajar 4 objetivos más específicos, que es el contexto histórico. Vamos a esquematizar algunos autores que tuvieron influencias en las ideas. Vamos a tratar de trabajar algunos esquemas que empiezan a ser relevantes para entender la producción de aquellos primeros sociólogos y luego vamos a establecer una lista de temas más frecuentemente abordados desde esa época. En este primer video nos vamos a concentrar fundamentalmente en el contexto histórico que da lugar al surgimiento de la sociología. Recordarán ustedes de sus clases de secundaria que el término sociología fue introducido hacia 1839 por Auguste Comte, un filósofo y sociólogo, primer sociólogo francés, que le llamó así a un conjunto de temas y fundamentalmente de grandes elaboraciones muy abstractas, muy generales, que anteriormente habían sido esbozadas, trabajadas bajo la noción de física social. Era tan importante la influencia de la física, con Isaac Newton a la cabeza, que la traslación de esta forma de pensar, de esta forma de hacer ciencia al ámbito social, recibió precisamente esa primera noción desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vamos a examinar entonces qué pasaba en esos años. Veamos este mapa es la Europa de mediados del siglo XIX. Ahí podemos ver a los grandes imperios. Fundamentalmente podemos ver en naranja el imperio austríaco, ya en un proceso de decadencia. Francia, que es una república en 1848. Prusia, que es un país que está empezando a ganar territorios, prestigios, poder económico y militar, y Gran Bretaña en ese momento viviendo las glorias de sus victorias navales y construyendo su imperio, pero muy ajena a la Europa. De hecho, veremos que una parte importante de la sociología que vamos a estudiar es una sociología europea y continental. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Tratemos de sintetizar el contexto histórico en 3 grandes cambios. Un cambio político, un cambio en el modo de producción, un cambio económico, pero fundamentalmente en la forma de producir y de distribuir lo producido, y un cambio en la cultura. Vayamos por cada uno de ellos. El cambio político. Recordemos de nuestras lecturas y clases de historia qué es lo que había estado sucediendo en el viejo continente. Bueno, lo primero y más importante es la Revolución Francesa. Y hay que hacerse una composición de lugar de lo que implicó la Revolución Francesa. En primer y fundamental lugar implicó decapitar al rey, pero decapitar reyes es algo que había ocurrido antes. Los reyes podían morir envenenados, fusilados, decapitados, pero ¿quién decapitó al rey? Lo decapitó una movilización popular que lo juzgó y lo ejecutó. Bueno, ustedes dirán, eso también ocurrió en otras épocas de la historia. Sí, pero junto con haber decapitado al rey y a la reina, suprimieron y en muchos lugares mataron
a toda la nobleza francesa. Es decir, la Revolución Francesa acabó casi con una clase social, la clase social es de los nobles. Eso fue un cambio enorme y ocurrió en lo que era en ese momento el país más poderoso de Europa, que era Francia. Durante 20 años, 25 años, Francia innovó, cambió, modificó prácticamente todo. La Revolución Francesa le cambió el nombre a los meses, volvió a contar los años a partir del año 1 de 1789. Derribó o transformó las iglesias en bibliotecas o en museos. ¿Sí? Fue un cambio que ustedes tienen que pensar, fue un cambio de una magnitud de terremoto en la vida de todos. ¿Sí? Y que además costó mucha sangre, muchos murieron y hubo muchísimas guerras y muchísimas batallas. Cuando es derrotado finalmente Napoleón, se establece el Congreso de Viena y el Congreso de Viena establece la restauración. Obviamente, la nobleza, aquella que había logrado sobrevivir, vuelve a Francia e intenta acallar todo lo que había hecho Napoleón. Pero era demasiado tarde, tan tarde que en 1820, 1830 y 1848, es decir, a poco más de 5 años de la derrota de Napoleón, a 15 de la derrota de Napoleón, ¿sí? Bien, a 28 años de la derrota de Napoleón, tenemos nuevas revoluciones liberales que cuestionan absolutamente todo. Revoluciones liberales que además no solamente ocurren en Francia. En este mapa nosotros podemos ver que empiezan en lo que era el reino de las dos Sicilias, se extienden a los estados pontificios, llegan a España, a Francia, llegan a países, a los reinos o principados alemanes, se extienden al imperio austríaco, se extienden hasta la propia Prusia. Las revoluciones liberales eran un incendio que amenazaba y hacía tambalear todas las monarquías absolutas europeas. Y esto es muy, muy trascendente en cuanto la sensación que existía era de un cambio muy fuerte. Veamos un poco más atrás del aspecto militar o el aspecto coyuntural de las caídas o de los ascensos de gobierno. ¿Qué suponía la Revolución Francesa? Bueno, había supuesto que la autoridad, el jefe del Estado, es decir, el rey, ya no tenía legitimidad tradicional, es decir, era la autoridad por ser el rey. Eso había sido derribado y la legitimidad de alguien que ejercía el poder debía estar dado por un conjunto de reglas universales que se denominaba Constitución. La Constitución pasó a ser el fundamento de la autoridad legítima. Esto era un cambio muy importante y de hecho buena parte de estas revoluciones consistían en obligar al monarca, en caso de que todavía quisiera permanecer, a aceptar la Constitución y a obedecerla. Pero no solamente eso, la Revolución Francesa también desmoronó las bases en cómo se vivía la vida privada. Estableció el matrimonio, la sucesión, la compraventa, reglas de donación. Prácticamente todas las actividades e intercambios, entre comillas, privados, pasaron a estar codificados, el famoso Código Napoleón de Derecho Civil de 1804, y estableció que todas las personas tienen derechos civiles a comprar, a vender, a suceder, que era algo impensable en el periodo precedente. Y estableció la igualdad civil al punto de poner en cuestión los llamados mayorazgos. Bien. En tercer lugar, la Revolución Francesa y el liberalismo subsiguiente
estableció o construyó al individuo frente al Estado y le dio autonomía y le dio derechos y lo constituyó ciudadano. Es decir, separó y distinguió al individuo del Estado o de la sociedad. Y esto es una construcción muy importante. Veamos los cambios en la producción. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la revolución industrial es prácticamente paralela a la Revolución Francesa. Nada más que la Revolución Industrial nace en Inglaterra y luego se traslada al continente con mucha rapidez. El principal elemento que implica la Revolución Industrial es la sustitución de la fuerza del agua o de la fuerza del hombre por la máquina de vapor como planta motriz. Esto cambia las posibilidades de producir en cantidad y en velocidad. Y por ende, si cambia la escala misma de la producción, porque la adquisición de esta planta motriz requiere mucho dinero, mucho espacio, otra edificación, y por eso pasamos a tener, en lugar de talleres artesanales, esos que eran muy similares desde el año 1200, pasamos a tener fábricas, grandes edificios que albergan la producción de prácticamente todos los bienes. El cambio en la producción, es decir, en la fuerza motriz y en la localización de la producción de las máquinas, está asociado también al cambio en la distribución de los bienes, que en sí mismos son otra industria, porque la aplicación de la máquina de vapor al transporte da lugar al ferrocarril y a la industria del ferrocarril, que es fundamental, y la aplicación de la máquina del vapor a la navegación da lugar al barco de vapor y a la revolución de la velocidad y la seguridad y los viajes oceánicos. Pero la revolución industrial no solamente son aspectos de grandes cambios tecnológicos muy elogiados, muy importantes, muy revolucionarios, no estamos cayendo en un tecnicismo. Veamos dos aspectos más. Hay un cambio en las relaciones laborales, es decir, el disponer de la fuerza de trabajo para producir harina, para producir trigo, para hacer carpintería, para hacer orfebrería, lo que hacían eran o los talleres artesanales o la servidumbre feudal en el caso de la agricultura o de la ganadería. La nueva forma de producción que se adopta con la base de la revolución industrial implica que el obrero vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que puede ser mensual, diario, quincenal, etc. Y que durante una jornada, una cantidad de tiempo de trabajo, la da enteramente a esa tarea. Es decir, hay un intercambio, una mercantilización del trabajo. Evidentemente, esto conlleva a que no solamente los varones pueden trabajar, y esto empieza a mostrar lo que se llaman las patologías de la revolución industrial. Empiezan a trabajar niños en las fábricas. La concentración de la producción urbana, es decir, en las fábricas primero, y la generación de medios de producción y la salarización del trabajo conlleva a que las fábricas, la industria, se concentre en ciudades que tienen ríos que permiten transportar las mercancías, los insumos o los productos, ciudades a los que llegan y parten líneas de ferrocarril o ciudades puerto, ciudades donde además están allí los obreros viviendo. Todo esto genera migraciones del campo a la ciudad y en el caso de los migrantes que llegan a la ciudad, llegan a vivir en las condiciones más paupérrimas que hay porque evidentemente
van a vivir en ciudades donde no habían edificios y si los habían no estaban a la altura de los ingresos que disponían estas personas para pagar. Entonces tenemos hacia 1848 una clase obrera como tal, algo no visto antes, personas que viven de lo que ganan día a día o quincena a quincena por trabajar cierto tiempo en las fábricas. Entonces, veamos qué cantidad y qué características tienen estas personas. Aquí tengo un trozo de un trabajo que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, de 1844, que es un trabajo que hizo Federico Engels con base a lo que los inspectores de trabajo, los reales inspectores de trabajo de Su Majestad Británica, hacían en las fábricas. Y ellos llevaban una estadística laboral y, por ejemplo, se decía, en 1839 ya habían 420.000 obreros fabriles en Gran Bretaña. O sea, fíjense, casi 500.000 de personas conformaban esta clase obrera absolutamente novedosa en todo sentido en la historia de la humanidad. De ellos, casi la mitad eran menores de 18 años y 242.000, o sea, más de la mitad eran mujeres. ¿Sí? Entonces, tenemos una situación en la cual la clase obrera asalariada es predominantemente mujeres y además niños. Y no había de otra. ¿Por qué? Porque para poder sobrevivir en las ciudades donde solamente tienen lo que ganan como ingreso, todo el núcleo familiar tiene que contribuir, porque además el salario era por día y extremadamente bajo. Esto, por supuesto, lleva un conjunto de problemas, empezando por los problemas sanitarios, de salud, los problemas de crianza de los niños, problemas de organización familiar, problemas de vicios, de alcoholismo, de violencia, de criminalidad, etcétera, enormes, nunca vistos. Veamos ahora los cambios en la cultura. Tenemos cambios políticos, cambios económicos, cambios en la cultura. Lo primero, y esto va a ser muy trabajado luego por los sociólogos, el cambio político y el cambio económico rompe con la idea de la comunidad como un lugar donde hay unidad. Parece un juego de palabras, ¿sí? Pero la migración del campo a la ciudad, la supresión de las servidumbres feudales, la irrupción de las relaciones salariales, borra la idea de que somos una comunidad. No, no somos una comunidad. Soy yo que vengo a emplearme y que recibo un trabajo, pago por hacer un trabajo concreto. ¿Esto qué significa? Que se debilitan las relaciones interpersonales, la relación cara a cara, la relación con personas de las cuales conozco hace mucho tiempo y que a su vez eran con los padres de estas personas, se conocían recíprocamente en las generaciones pasadas. Ya no hay común pertenencia a un mismo lugar geográfico, un paraje, un pueblo, una villa, ¿sí? Y por tanto, la migración, la supresión de la servidumbre, tampoco da lugar a una historia compartida, el individuo solo frente a la sociedad. Ferdinand Tönnies, en 1887, uno de los primeros sociólogos alemanes, justamente escribirá este libro, Gemeinschaft und Gesellschaft, o sea, comunidad y sociedad, en los grandes cambios de la cultura. La cultura cambia en otro aspecto importante, fundamentalmente empujado por la Revolución Francesa, que es la secularización. Es decir,
la idea de destronar los privilegios de la Iglesia católica, pero también de la Iglesia anglicana, también de otras iglesias metodistas, luteranas, calvinistas, etcétera, que regulaban la vida cívica, la vida privada, la vida afectiva, la cultura, la educación, destronarlos y establecer que ese es un espacio del ciudadano, también regulable por el derecho. ¿Sí? El ataque a la iglesia, el ataque a la religión en general, fue tan importante, sacudió tanto los cimientos de la cultura, que mereció una reacción impresionante de parte de quien era el Papa en ese momento, Pío IX, que publica una encíclica, la encíclica Quanta Curae Syllabus, donde se dedicó a decir cuáles eran los errores del tiempo, los errores de aquellos que repudiaban la doctrina y la autoridad de la divina revelación y que habían sustituido la justicia de Dios y la palabra de los clérigos por la palabra del hombre. ¿Sí? Esto da idea de lo importante, de lo transformador que había sido todos estos cambios. Finalmente, digamos que en todo este contexto, otro cambio en la cultura fue el nacimiento de la escuela, el invento de la escuela. La escuela no existía. Y si pensamos lo que existía hasta la Revolución Francesa, había habido universidades, que eran cosas totalmente distintas. Un lugar donde se aprendía a leer y escribir durante un cierto tiempo del día, durante ciertos días a la semana y por cierto tiempo de la vida, que había que existir en forma obligatoria, que todos eran niños, que al principio no eran todos de la misma edad, pero todos estaban haciendo lo mismo y había una persona cuya profesión era enseñar. Eso fue un invento revolucionario y, tal como hemos escuchado, democratizador, porque creó una forma de relacionamiento entre iguales de aquellos, como podemos ver ahí, que compartían el mismo banco. En síntesis, tenemos grandes cambios en la política, en la economía y en la sociedad en el siglo XIX, en estos hacia 1830-1860, y de esos cambios en la sociedad es que se va a alimentar la sociología, porque lo tremendo de estos cambios, digamos, lo removedor y los profundos de estos cambios, pusieron en cuestión tres elementos que hasta ese momento los filósofos, los antiguos filósofos, se habían dedicado a especular, elucubrar, argumentar, pero sin demasiadas sorpresas o cuestionamientos, que eran: ¿en qué consiste el comportamiento humano? ¿Es realmente libre el hombre o está socialmente determinado? Todo esto que está sucediendo, ¿en qué condiciona al individuo? Viendo todos estos cambios, la incertidumbre, las contradicciones, los conflictos, ¿cómo es posible que exista la sociedad? ¿Es cierto que si no hay religión no existe sociedad, como decía el Papa Pío IX? ¿O es cierto, como decían los revolucionarios franceses, la sociedad, la base de la sociedad es la Constitución y el derecho? Son respuestas radicalmente diferentes. ¿Y solamente eso hace una sociedad? ¿O en realidad la sociedad puede ser una quimera impuesta por un grupo de personas que le organizan la vida a muchos más? Y finalmente, ¿cómo se construye el conocimiento sobre el comportamiento humano y sobre la sociedad? En esto seguiremos trabajando en los siguientes videos. Muchas gracias.